Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Hebreos 12:14. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Con quiénes hay que seguir la paz? No. O sea que hay que seguir dos cosas, la paz y la santidad. Porque una persona que no tiene paz no puede tener santidad. Vamos a seguir el tema de la santidad, porque generalmente cuando la persona o empieza o ya llega al bautismo, cuando llegamos al reino de la luz, muchas veces no sabemos ni cómo proceder ni cómo actuar. Venimos de un mundo donde todo mundo hace lo que quiere, lo que sus deseos le dicen, de lo que el mundo le dice, de lo que el mundo propone o la sociedad propone. Y cuando llegamos acá a este reino, que hay que dar a entender que esto no es una democracia, que todos hacemos lo que queramos, sino un reino, donde ese rey tiene establecido unas normas, y donde la cultura de este reino es la santidad. Porque lamentablemente mucha gente empieza este camino y en la mitad del camino se apartan, porque no fundamentan su vida en la santidad. Entonces vemos a gente muy alegre y muy contenta diciendo, el Señor me reveló ¿qué? Su nombre, es cierto. Ay, el Señor me reveló el nombre. Pero hay gente que conoce del nombre, conoce del nombre, pero lamentablemente no conoce a Dios. Y hay gente que conoce a Dios, pero no conoce el nombre. En estos dos grupos está casi que todo el mundo religioso o evangélico. Dentro de este grupo están los que conocen el nombre. ¿Cuántos saben cómo se llama el Dios Todopoderoso? Jesús. Pero la meta a alcanzar es llegar a conocer a Dios, porque estamos en una sociedad y principalmente en los que tienen nuestra creencia, que hay gente que Dios les reveló su nombre, pero el comportamiento y la manera de ser y las cosas que hacen es como si no conocieran al Dios del nombre. O sea, saben que Dios se llama Jesús, pero su vida, como dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y eso lo vemos todos los días ya en internet, donde hay gente que conoce el nombre del Señor, pero su comportamiento en las redes sociales es horrible, parece gente que no conociera al Señor. Es más, tratan de con la doctrina no de ganar las almas, sino de aplastar a las personas. Entonces hay gente que conoce el nombre del Señor y usan hasta de burlas de la gente que no conoce, cuando la misión de uno es ganarse las almas. Incluso yo cuando empecé la vida cristiana, a mí me daba risa ya en este tiempo, porque yo le decía a mi hermana la otra vez, y ella vio, que cuando yo predicaba y la gente no me atendía o me hacía oposición, yo le decía, lo he de ver en el infierno. Hacía lo que hacía Juan. Señor, no nos creyeron, se sacudía el polvo de sus zapatos y le decía al Señor Jesucristo, Señor, haga que descienda fuego. Y Jesús le dijo a Juan, que era el apóstol del amor, ¿a qué espíritu perteneces? Entonces la meta es que conozcamos el nombre del Señor para salvación, pero que también conozcamos lo que Dios exige. Porque cuando iniciamos esta vida cristiana y no llegamos a conocer a Dios, ahí es donde las personas dicen que el evangelio es una carga. Y es porque no conocen al Señor. Entonces la invitación es para los que están conociendo el evangelio, que vean que se acercaron a un reino y ese reino es de santidad. Porque afuera yo conozco gente que tiene mejor testimonio que muchos de nosotros, pero no conocen su nombre para salvación. Uno diría, pues los de aquí son salvos y los de aquí no. Pero acabamos de leer un texto que nos dice, sin santidad y sin paz, nadie. La pregunta es, ¿a quién le dicen ese texto? ¿A los pecadores o a los convertidos? A los convertidos. Seguir la paz. Y dice que con todas las personas, y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Ah, pero es que yo estoy bautizado, promesado, pero si no vive en santidad, lamentablemente usted no va a ver al Señor. Ese texto de Hebreos que leímos tiene dos connotaciones, una hacia afuera y otra hacia adentro. La de adentro nos dice que sin santidad yo no voy a ver al Señor, así esté bautizado, y así esté promesado, y así sea servidor.
Si pierdo mi santidad, no voy a ver al Señor. Y hacia afuera es, nadie verá al Señor en usted si usted no tiene santidad. Porque muchas veces nuestra conducta es el obstáculo para que las almas que no conocen al Señor lleguen. Ahí es donde usted oye decir, yo conozco una persona que va a su iglesia y ella no da testimonio. Entonces ese texto es para que tengamos cuidado de guardar nuestra vida, porque no es totalmente seguro, así estemos bautizados y estemos en el camino, pero todos los días dice la Escritura, el que sea santo, santifíquese más. Santifíquese más. Entonces esto es un camino que se llama el camino de la perfección. El bautismo es el primer paso, que ojalá algún día doña Marina, la otra Marina, la joven de por allá, algún día podamos llegar. Pero ahí es donde empieza el camino a la perfección. Y uno debe tener en cuenta algunas cosas que uno lo que oye es lo que produce lo que piensa. Por eso uno tiene que estar bien atento a lo que dice la Escritura, porque no vamos a pensar como dice la Escritura si no escuchamos y atendemos lo que la Escritura dice. Y lo que uno piensa produce lo que uno siente, porque si empezamos a pensar como Dios, ya vamos a tener el sentir de Dios en nuestra vida. Vamos a empezar a ver como Dios ve. Y lo que sientes produce lo que haces. ¿Usted quiere mostrarme a una persona que cree en Dios? Mire cómo es su vida y lo que hace cuando está solo, cuando nadie lo está viendo. Por eso vivir en santidad es una vida de devoción. Hoy vamos a ver, y durante estas semanas que falta, todo lo que es la santidad. Porque si usted le lee este texto que leímos a las mujeres, cuando estén en un culto de Dorcas, cuando las mujeres oyen esto, no piensan sino en ropa, ¿sí o no? Sin santidad nadie verá al Señor, hermana. Pero la santidad va más allá que el vestir. El vestir es producto de la santidad. Una persona que viste inmoralmente es porque dentro de su interior está la inmoralidad. Porque cuando usted ya llega al Señor y llega a este reino, recuerden que yo les dije hace poquito que Él es el Señor. Y uno debe decirle al Señor qué quiere que yo haga en toda mi manera de vivir. Entonces lo que uno hace, pues eso produce hábitos. Orar es difícil. Eso no es fácil hacerlo todos los días. Hay días que uno dice, ay, yo no quiero llorar, estoy cansado. Pero si hacemos eso, hacemos esas cosas, ya producimos un hábito en nuestra vida. Vea, la santidad se fundamenta en dos cosas. La primera, en la gracia de Dios. Y la segunda, en el reconocimiento a Dios. Vea, una persona que no tenga estas dos cosas no se santifica para Dios. Cuando una persona reconoce la gracia de Dios, y Pablo lo dice en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, oiga, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué él dice que por las misericordias? Porque la Biblia dice que él escogió un pueblo que fue Israel y ese pueblo se endureció. Pero ese pueblo se perdió, dice la Biblia, porque le faltó ¿qué? Hay mucha gente que tiene una vida religiosa y dice, es que yo voy a todos los ayunos los martes y oro mucho, pero su vida es desordenada. Y esa persona, como no conoce el camino de la santidad, se puede perder. Israel con todo eso se perdió, pero no porque le faltara, porque le sobraba el conocimiento. Pero miremos y verá lo que dice el Señor, que ellos se perdieron fue por falta de conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, lo desecharon, ¿verdad? No era que no lo tuvieran, porque el Señor ya les había puesto todo ese conocimiento a través de Moisés, de los profetas, de las palabras que ese pueblo oyó. Y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo te echaré del sacerdocio. Desecharon y se olvidaron, vea. O sea que el conocimiento es necesario, porque no solamente orando y ayunando me voy a salvar. El conocimiento me lleva a conocer al Dios al que yo le sirvo. Por eso uno tiene que estar bien atento a la voz de Dios. Y cuando yo ya adquiero conocimiento, yo ya entiendo que yo soy salvo solo por la gracia de Dios. Gracia es el favor de Dios. Todo lo que yo recibo en esta vida del Evangelio, y aún sin haber conocido el Evangelio, es por la gracia de Dios. La gente que está en una religión por ahí en la calle que no conoce el Evangelio,
como no conocen la gracia de Dios, son haciendo promesas, haciendo ruegos y oraciones que para que Dios los lleve al cielo. Yo les decía que la gente que no conoce a Dios le dicen que Dios le pague y le dé el cielo. Como si el cielo se alcanzara con favores. Nosotros estamos aquí que conocemos la verdad y ustedes que vienen varias veces a escuchar, es solo por la gracia y el favor de Dios. Yo estoy aquí parado es por la gracia de Dios. Y esa gracia hace que yo me mantenga bajito, que no me crea mucho. Porque hay gente que lo ponen a servir y se sube, se infla. O que lo ponen a dirigir algo y, mejor dicho, ya. Entonces, cuando yo reconozco la gracia de Dios y le doy reconocimiento al Dios de su misericordia, porque Israel era el pueblo escogido y los gentiles no éramos nada, pero Él nos tuvo a bien de que de los gentiles hubiera más gente salva que del mismo pueblo de Israel, porque van a ser más los hijos gentiles que los del pueblo de Israel. Porque de ellos Él dejó un pequeño remanente. Ellos van a ser salvos todos, pero cuando ya logren comprender la verdad, ese pueblo al que le toque eso. Pero cuando uno no le da reconocimiento a Dios, entonces usted procede de cualquier manera. Pero cuando yo sé cuál es el Dios a quien le sirvo, la Biblia dice que yo tengo una buena conciencia a Dios para todo. Hay gente que dice, entonces yo tengo que dejar esto. Pregúntele a Dios si le agrada. ¿Se acuerda de los zarcillos que vimos? Que Él aborrece eso, que es símbolo de impureza, dureza y de carnalidad. Y hace 8 días vimos el poder de la elección, que cualquier cosa que pase en su vida, la situación actual que usted tenga acá en este momento, es una decisión del pasado. Y lo que usted va a hacer en el futuro es la decisión de hoy. Hoy puede usted salir queriendo ser santo para Dios. O usted hoy puede escoger seguir siendo el mismo que es sin poder cambiar. Yo he aprendido que mientras uno más camina en este camino, menos habla. Porque lo que más lo hace pecar a uno es la lengua. Porque la gente dice, no, que es que la salvación no se pierde. Pero sin santidad nadie lo verá. Entonces si se pierde. Entonces los que empiezan por este camino, doña Marina y la otra Marina, si algún día llega la joven o las niñas que están allá, y los que ya tienen la salvación, hay que andar por el camino de la santidad. ¿Quién es la causa de la santidad? Dios. Dios es el origen. ¿Y qué entiende uno que Dios sea el origen de la santidad? Que Él es el que determina qué es pecado y qué no es pecado. Una vez llevaba yo a una señora en el vehículo y me puse a hablarle sobre el pecado y ella me dijo, es que para mí nada es pecado. Y me dijo, es que eso es algo muy relativo porque para usted puede ser pecado una cosa, pero en otro país no es pecado. Y entonces yo le dije, señora, es que el pecado no lo determina el ser humano, sino Dios, porque el que hizo la creación es el que determina las leyes. Yo le pregunto, ¿usted tiene hijas? Y me dijo, sí. Si un hombre toma a su hija, la secuestra, la viola y la mata, ¿eso es pecado o no es pecado? Ah, eso sí es pecado. ¿Y quién le dice que eso sí es pecado? Porque es Dios el que ha determinado qué cosas son pecado y qué cosas no. ¿Por qué está este mundo de cabezas? Porque a lo malo le dice bueno. Y a lo bueno, que es lo que ha establecido, le dicen que es malo. Entonces de este mundo no se puede esperar nada bueno mientras no mire al Señor. Dios es el origen y la causa de la santidad. Por eso Él dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice, porque yo soy santo. Uno no es santo ni siquiera para agradar al pastor o para aparentar delante de los hermanos, sino porque Él es santo. Y Él es el único que santifica. Y les tengo una mala noticia, que hay cosas que no las hace el Espíritu de Dios, sino que nosotros las dejemos. Dice, quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura. El Espíritu Santo no quita la amargura. Uno la tiene que quitar. ¿Cómo se quita la amargura? Perdonando a las personas. Todo enojo, quítese de vosotros. El Espíritu Santo no le quita a usted el enojo. Es que hay gente, no, es que el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Haced morir lo terrenal en vosotros. Impurezas, pasiones desordenadas. ¿Qué les enseñé la otra vez de cómo se mata un gato? No dándole de comer al gato. Entonces, si queremos hacer morir las pasiones, no tenemos que alimentarlas. ¿Cómo se quita la gritería y la discusión? Aprendiendo a cerrar la boca. El Espíritu Santo no le cierra a uno la boca, porque eso lo tiene que hacer es uno.
Y Él lo que lo dota a uno es de dominio propio. Eso es difícil, pero en la vida cristiana eso es de pasito en pasito. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ni los adúlteros, ni los fornicarios. Eso hay una lista. Y esa lista no es para la gente pecadora, sino para los convertidos. ¿Sí ve que sí se puede perder? Y dice, no heredarán el reino de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado. Si no tenemos el fundamento de la vida cristiana, entonces no podemos alcanzar a ver al Señor, y la meta es verlo a Él. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo o a este modo de pensar que hay ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Todo el proceso de la salvación se da acá. Usted es lo que piensa, por eso le leí ahora eso. Por eso les dije, conoce el nombre, pero no conoce a Dios. Y otros conocen a Dios, pero no conocen el nombre. Si uno no alcanza a transformarse, si usted se mira ahora y no se ve distinto a como era, entonces está quedado en la transformación. La meta es alcanzar la santidad de Dios. La santidad tiene dos pasos, vea. En este lado les enseñé la otra vez y aquí está el pecado y aquí está Dios. Entonces muchas personas llegan al Evangelio y dicen, no, yo ya me santifiqué, y llegan sino hasta acá. Pero mire, les falta acercarse a Dios. Dejaron el mundo. Entonces usted dejó de beber, dejó de decir vulgaridades, dejó de hacer muchas cosas que la Biblia declara que son pecado. Pero el otro camino, la otra mano, es la que yo tengo que empezar a caminar hacia Dios. Entonces ya tengo que leer su palabra, congregarme, orar, decirle al Señor que lo ayude a uno y acercarme más y más a la santidad de Dios. Cosa que cuando yo ya me vaya a ir de este mundo, se vea Cristo en uno. Porque Pablo decía que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en nosotros. El hombre tiene que empezar. Ya dejó lo malo, empiece a caminar hacia el Señor, empiece a servirle, porque les había enseñado que el servicio santifica, que así como presentamos nuestros miembros para servir a la iniquidad, ahora presentemos todo nuestro cuerpo para servir a la justicia de Dios. El servicio santifica, la oración ayuda a santificarnos. El leer la palabra de Dios nos va liberando de las cosas. Hay dos tipos de santidades, vea. Y esa sí quiero que le pongan bastante atención. Una que fue imputada, vea, y la otra que es la santidad en nuestro modo de vivir. Había un pastor que me saludaba y me decía, santo, Dios me lo bendiga. Y a mí eso me daba como, pues, ¿cuántos pueden levantar la mano y decir aquí que son santos? Sí. Bueno. ¿Está seguro? Sí. Pero ¿a cuál santidad es eso? ¿Cuál santidad? Está en Hebreos 10:10. Vamos a leerla. Porque es que cuando le digan a usted, ¿usted es santo? Sí. Yo soy santo. Óigala, es que es santa. Pero somos santos que comemos y bebemos. Somos seres de carne y hueso, pero somos santos. ¿Pero por qué somos santos? Léalo ahí. En esa voluntad, Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Cuando a nosotros nos llevaron a las aguas del bautismo, ese sacrificio del cuerpo de Jesucristo dice que cuando invocan ese nombre sobre nosotros, la Biblia dice que somos declarados santos por ese sacrificio, porque todos los beneficios de ese sacrificio están en el nombre de Jesús cuando nos lo invocan en las aguas del bautismo. Entonces santo quiere decir apartado para Dios. Que usted es un viejito cascarrabias o una persona pone problema, pero Dios dijo, este es mío. ¿Y por qué? Porque creyó en mí. Lleno de defectos y de cosas. Y viene acabado de salir del mundo que bebía cada 8 días. Era vulgar, mujeriego, muchos hasta con homicidios o violaciones, lo que fuera, pero Dios dijo, este es pueblo santo. Y eso usted lo ve en Israel. Israel hacía de todo el pecado que pudiera hacer un ser humano. Era rebelde con Dios, pero cuando lo fue a maldecir Balac, Dios dijo, Señor, vea, es que Balac, que era el rey, me está dando casas y propiedades para que yo maldiga a Israel. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Para qué vas a maldecir lo que yo he bendecido? Porque él decía que él lo veía hermoso. Dios con todos sus defectos, dice la Biblia, nos ve hermosos porque nos santificó. ¿Cómo? Por la imputación del sacrificio del Calvario. Imputar es
achacar. Cuando a una persona le dice que le imputaron un delito o que fue a la fiscalía y quedó imputado, fue porque le achacaron una cosa. Pues a nosotros, al ir a las aguas del bautismo, nos imputaron ¿qué? La santidad de Dios. Y Dios se imputó nuestro pecado en la cruz del Calvario. O sea, Él todo lo que yo merecía, Él lo cargó en la cruz del Calvario y Él nos cargó con su santidad. Esa es la santidad imputada. Esta es la que Dios nos da cuando nos bautizamos. Y la otra santidad es la del modo de vivir. Esa es la que Hebreos dice que sin esa es que no vamos a ver al Señor, ni la gente va a ver al Señor en nosotros, porque no es santo en su modo de vivir. A esa es la invitación que nos hace el Señor. Por eso ese texto dice, sin santidad nadie lo verá. Y el que sea santo, santifíquese más cada día. Más ya habéis sido ¿qué? Lavados, porque nos lavaron del pecado cuando nos bautizaron. Ya habéis sido santificados, pero con esa imputada, vea, hasta que nos fue achacada, que nosotros ni nos la merecíamos. Y ya habéis sido justificados. Justificar es declarar a alguien que es culpable, decir que es inocente. Así el diablo diga, pero él era el borracho del pueblo, él era la bullosa de la cuadra, pero Dios dice, pero yo ya la justifiqué, yo ya la perdoné. Ella está limpia para mí o él está limpio para mí. Eso es lo que pasa. Y dice ahí, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces no es solamente quedarnos con esta. Por eso Pablo le dice a los corintios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas por esta imputación, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La santidad en el modo de vivir, esta afecta mi carne y mi espíritu. El pecado que afecta a la carne, que son las borracheras, las drogas, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, toda desviación, todas esas cosas que la gente llama es que sadomasoquismo, todo eso afecta el cuerpo. El unirme con una prostituta, eso es lo que afecta la santidad de la carne. Y lo que afecta la santidad del espíritu es todo lo que tiene que ver con mi parte interna, las amarguras, el rencor, el enojo, la falta de perdón, la envidia, las contiendas, los pleitos, las disensiones. Disensiones son divisiones, que a todos bregando a sembrar división entre el padre y la madre, entre los hijos y el papá, o los hermanos, o en la iglesia, o en el trabajo. Eso me roba la paz del espíritu, quita la santidad que Dios ha puesto en mí. Y ahí es donde se deteriora esta santidad que fue imputada. Porque es que la Biblia dice que los deseos engañosos tienen viciado al hombre. Viciado es que es como cuando usted no puede ver bien. Ve, pero ve mal. Por eso les digo ahora que el hombre que ve mal, a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Uno le dice a las personas ahora, pero ¿qué se gana usted con beber? Ah, es que eso es muy bueno. Tiene viciada su mente. O sea, no puede razonar. El tabaco es nocivo para la salud y él se lo fuma. ¿Por qué? Porque todo el ser humano, desde la punta de la cabeza hasta los pies, está perdido por donde lo mire. Entonces, llegar al mundo de la santidad, uno tiene que preguntarle y mirar lo que Dios dice, porque si no nos pasaría lo de los fariseos. Porque es que hay gente que dice, es que Dios no mira lo de qué, lo de afuera sino lo de adentro. Eso dice la gente. O sea, que yo adentro puedo estar bien, pero por fuera puedo estar mal. Pero resulta que lo de afuera es el reflejo de cómo estoy adentro. Entonces hay gente que tiene un estilo inmoral y dice, yo soy cristiana. ¿Cómo así que usted es cristiana? Usted necesita nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo alto. Entrar en la cultura de este reino que es el reino eterno del Señor Jesucristo. Por eso el que siembra divisiones en una congregación, el que habla mal de su prójimo, mejor dicho, está matando la santidad que Dios le imputó. Y si no cuidamos eso, pues nos vamos a perder. Mire que la salvación sí se puede perder. Les voy a dar una razón bíblica. Mire, yo soy el templo del Señor, ¿cierto? Dígame a dónde lo llevo yo y qué lo pongo a hacer. Entonces lo siento aquí a fumar. Vamos a beber, Señor, vamos a fumar. Vamos a ver pornografía aquí, Señor, la película está muy buena.
Mire que yo soy el templo. Entonces, si yo tengo conciencia de eso, entonces yo ya me voy a cuidar de hacer muchas cosas porque yo soy el templo donde Dios anda. Por eso entrar a este reino no es lo que yo creo o pienso, sino ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Se acuerdan en Éxodo 3:5? Que Moisés tuvo un encuentro con el Señor en la zarza ardiendo. Y él venía de caminar, porque ya había salido de Egipto y llevaba pastoreando unas ovejas 40 años en el desierto. Pero cuando llegó delante de Dios, el Señor le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, porque el lugar era santo si era la misma tierra por la que él había pasado. Pero era el pedacito donde estaba la zarza. Le dijo, quítese el calzado, porque en sus sandalias venía contaminado. ¿Qué lección deja eso para nosotros? Que si nos acercamos al Señor, tenemos que despojarnos de todo de lo que estamos contaminados. Y mire que Él no le quitó la sandalia al Señor, no se agachó a quitarle la sandalia a Moisés. Quítatelas tú, porque el lugar donde estás, porque estoy yo ahí, santo es santo porque está la presencia del Señor. Y le dio esa orden para que él se la quitara a través de su palabra, hablándole. No fue que le dio el sentir, se despojó de eso. Entonces cuando llegamos al Señor, como lo amamos tanto porque venimos a Él por amor, entonces dejamos todas esas cosas. Si usted se consigue un esposo y usted está bien enamorada de él y él le dice, Marinita, ¿usted por qué no se pone ese vestido rojo que le queda tan bonito? Pero usted dice, pues es que a mí no me gusta, pero a mí sí. Que usted se lo pone. ¿Quién obligó a Jesucristo a ir y derramar la sangre del Calvario por usted? Nadie. Solo por amor. Por eso es que el evangelio a la gente se le vuelve duro. Mientras usted no se enamore del Señor, usted no se despoja de nada. Pero si usted se enamora del Señor y conoce lo que Él ha hecho por usted, Él obra en usted para que usted deje todas esas cosas. Nosotros ya no hacemos esas cosas porque Él nos quitó eso, Él rompió el yugo y nos ataba de eso. Entonces usted le dice, Señor, a mí me gusta mucho esto, pero yo lo amo más a usted. Aquí están las cosas que le gusta y aquí está el Señor. Entonces usted pese todo eso. ¿Qué vale más, el Señor o el licor? Entonces cuando usted aprende a darle valor a lo que tiene valor, usted se vuelve a lo que tiene valor. ¿Por qué la gente está detrás de Nacional y no están aquí? Porque aman a Nacional, bolean las banderas, si les toca ir hasta Cali o Bogotá van, llevan los hijos, la familia, se visten de verde. A esa gente no hay que obligarlas. Cantan, le hacen coros. ¿Usted cree que esa gente está obligada ya? Lo hacen porque aman eso. ¿Y qué se ganan con eso? Nada. Y muchos van allá pensando que ese equipo les va a dar un ratico de felicidad. Y después los ve usted salir todos amargados. Y van a beber porque perdió. Y van a beber si ganó. Entonces usted sí le gustaría santificarse para el Señor. Que le cambien el modo de hablar. Imagínese que yo a los 8 días de convertido, a mí se me salió una vulgaridad. Y yo le decía, Señor, yo no voy a poder con esto. Eso es muy difícil para mí. Que me salían esas vulgaridades. Y por la noche el Señor me llevó a la habitación y me mostró un texto que yo ni siquiera conocía en mi vida, no lo había leído. Sofonías 3:9. ¿Quién limpiará nuestros labios para que podamos invocar su nombre? ¿Y qué hizo el Señor? Me quitó las vulgaridades porque ya ni siquiera por un susto. ¿Que cómo lo hizo? Yo no sé, pero yo no era capaz de deshacerme de eso. Vamos a ver entonces lo que eran las sandalias de Moisés a las sandalias de nosotros. Nos estamos acercando otra vez a la zarza que es el Señor. Haced morir, pues, ¿qué? Eso es quitarse el calzado. Por donde usted ha caminado, que no es camino de santidad, viene contaminado. Colosenses 3:5, ¿qué más dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ese es el calzado que nos hacen quitar porque estamos cerca de la zarza, estamos delante de la presencia del Señor. Esas son las sandalias de nosotros. ¿Despojados de quién? Del viejo hombre. Ese es el calzado nuestro y nos estamos acercando a la presencia del Señor. De eso es lo que nos tenemos que despojar. De la pasada manera de vivir. ¿Qué cosas de la manera de vivir del pasado debemos de dejar? ¿Nos gustaba el licor? Sí, entonces hay que dejarlo. Despojémonos. ¿Qué más nos gustaba? El baile.
Despojémonos de eso. ¿Qué más le gustaba al viejo hombre? El cigarrillo. Todo lo que afectara la carne y el espíritu. Yo jugaba cartas. Era enfermo por eso. Y el Señor me liberó de eso. Eso era lo del viejo hombre. Por eso es que cuando alguien se convierte dice, ¿usted qué era el borracho? Era, pero ya no es. Porque realmente sin la santidad de Dios nadie va a ver al Señor. Vea, al cielo no se llega por decir que usted es pentecostal, ni porque usted guarde el sábado, ni porque usted ore y ayune, ni porque lo bautizaron, pero si no logra conocer a Dios, no lo va a ver. Dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y ese proceso depende de usted. Usted va a hacer el otro año lo que usted se decida hoy. Si usted quiere ser el mismo cascarrabias de todos los días, hoy tiene que tomar una decisión para que dentro de un año digamos, ay, qué belleza de persona se volvió ese señor o esa señora. Es tan dulce hablar con esa señora, pero que no digan, no, allá viene esa persona, ay, no, yo me voy. No le abramos la puerta a ese hermano. No, uy, no. Pero es que hoy es que se tiene que tomar la decisión. Ni siquiera hágalo por los demás, hágalo por usted, porque no verá al Señor, no lo verá. Hay muchas cosas que atan a las personas y en este proceso de la perfección Dios se las va quitando a uno, pero uno tiene que decirle, Señor, deme fuerza para yo dejar esas cosas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, laxivia. ¿Qué es laxivia? Hay gente que no puede ver una mujer porque ya la ve hasta desnuda. Malos deseos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y dice, y cosas semejantes a estas, o sea que hay otras cosas más. Y dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, o sea, tales cosas, practicar es hacerla hoy, mañana, pasado mañana, todos los días, no heredarán el reino de Dios. Porque los que son de Cristo, el verso 24, han crucificado, porque ya no fumamos ni bebemos. Pues si estoy crucificado, y un crucificado que tendría que quitarme los clavos. ¿Por qué ya no bebo? Porque estoy crucificado. Eso es crucificar la carne. No darle gusto a mis deseos, sino darle gusto a lo que Dios ha provisto para mí y ordenado. Venga, vamos a hacer una oración y el que quiera que oremos por él, vamos a orar por él. Que si usted no puede dejar esas cosas, Dios le puede dar el conocimiento para que usted pueda dejar esas cosas. Mucha gente no las deja porque ni siquiera conoce la Biblia y piensa que no es pecado. Pero a través de la Escritura ya nos hemos dado cuenta de todo lo que afecta a la santidad nuestra. La de Dios no, porque Él sigue siendo santo. Pero cuando yo no obro para dejar esas cosas, Él se va de mí como se fue de Sansón. Qué horrible uno ya invocar al Señor y que el Señor se haya ido de uno. ¿Ah? Por eso le digo, usted es el templo del Espíritu. Yo hay veces que me abstengo de entrar a orinar a un bar. Porque si alguien me ve saliendo de ahí, va a afectar a ese que me vio. Entonces mejor espero llegar a la casa y ahí sí. No hago cosas de esas. ¿Por qué? Porque con eso puedo dañarle la mente a otro. Me abstengo de hacer eso. Yo ya no puedo andar con los borrachos o pararme con los de la esquina a oírles todas esas vulgaridades. Porque me harían pecar escuchando todo eso. Al sacerdote le ungían, fue una gotica de sangre aquí en la oreja, una gotica de sangre aquí en la boca, una gotica de sangre aquí en la cabeza, una gotica en las manos y una gotica de sangre en los pies. Santo para oír, santo para ver, santo para hablar, santo para tocar y santo para caminar en el camino de la santidad. Lo que a la gente se le olvida es que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Nosotros no somos como el común de la gente. Fue un pueblo, una nación santa. No somos un pueblo como los demás. Él lo llena de su conocimiento y de su espíritu y lo limpia para que usted todos los días pueda andar en este camino. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir en este reino, bendito Dios, conforme a tu justicia, bendito Dios.
Endereza nuestros pasos, bendito Dios. Glorifícate en nuestras vidas, Rey de la gloria. Y que todo lo que hagamos es en el reconocimiento de tu gracia y de tus misericordias para con nosotros. Porque no éramos merecedores de esto que nos has dado, Señor, ni de la santidad que nos has imputado, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Padre del cielo.